Paz y bien, queridas estudiantes del sexto grado de primaria de nuestro querido colegio Santa María Reina. Vamos a continuar con los tutoriales del sistema de numeración ya para pasar a resolver nuestro texto. A ver, veamos las diapositivas. Sistema de numeración decimal. Desempeño. Identifica principios y reglas de los sistemas de numeración. Indicador de desempeño. Identifica principios y reglas de los sistemas de numeración mediante un esquema. Vamos a analizar nuestro esquema. Aquí vamos a encontrar algunas palabritas nuevas, algunas ya las conocemos. Tenemos que aprendernos cada una de ellas para poder ubicarnos bien y poder ya comenzar a resolver nuestro texto. A ver, habíamos quedado ya que nuestro sistema de numeración decimal tenía 10 símbolos, que acá los estoy señalando, 10 símbolos, ¿verdad? Desde el 0 hasta el 9. Estos números, estos símbolos, cada uno de ellos se va a llamar cifras. ¿Estamos de acuerdo? Cada uno de ellos le vamos a llamar cifras, que ya lo habremos escuchado seguro en alguna oportunidad. Vamos a hablar del número y numeral. Vamos a observar la diapositiva. Número dice que es la idea que se tiene de cantidad. Yo pienso en este momento, por ejemplo, 5 palomas. De repente tú puedes pensar 5 autos, 5 helados, 2 pollos, te los imaginas, te imaginas, ¿no? Si yo te digo, voy a colocar, no sé, voy a comerme, ahorita se me ha antojado comerme 10 pollos, ¿será lógico? No, porque tú sabes que 10 pollos es una cantidad muy grande, de repente no, al pollo y medio ya te llenaste, de repente hasta en un solo pollo. Esa idea que uno tiene de la cantidad se llama número. Cuando yo esa idea de cantidad ya la expreso, la grafico, la represento mediante un símbolo, eso se llama numeral. Nosotros como representamos, por ejemplo, esta idea de 5 palomas con este número, ¿no? En los romanos así, de repente con rayitas, etcétera, etcétera, de formas de representar la idea de número. ¿Estamos de acuerdo entonces? Número y numeral. Son dos palabritas claves y diferentes. Volvamos a nuestro esquema. Ya tenemos esto. Pasemos a lo que es valor absoluto y valor relativo. El valor absoluto, ¿no? Tenemos acá 5068. Se dice, el valor que tiene la cifra por su forma se denomina valor absoluto. Por ejemplo, del 5. ¿Cuál será su valor absoluto del 5? Simplemente 5. Lo que estoy observando, lo que representa, ¿no? No interesa la ubicación que se encuentra, la posición en que se encuentra. El 0, su valor absoluto, 0. Del 6, 6. Del 8, 8. ¿No? No, aquí no hablamos de que sea 5000, que sea 68, no. Simplemente la ubicación no significa nada, su valor, ¿no? Por eso es el valor que tiene la cifra por su forma se denomina valor absoluto, se representa con BA en mayúscula. A ver, por ejemplo, en este caso, ¿cuál será el valor absoluto del número 2? ¿Cuál será su valor absoluto? Ya tú debes estarlo pensando y colocarlo, ¿no? Cuando lo pases a tu cuaderno. En este caso la respuesta será simplemente 2. Si yo quiero decir el valor absoluto de este número de acá, 4, simplemente es 4. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Volvamos a nuestro esquema, ¿no? A ver ahora el valor relativo. Valor relativo. El valor que tiene la cifra por su ubicación en el numeral, ya sabemos que el numeral se denomina valor relativo. Acá sí interesa esa ubicación. ¿Se dan cuenta? Acá sí interesa. Por ejemplo, del 8, su ubicación es 8000, ¿no? Esto nos va a dar paso ya a hablar de la tabla de valor posicional, que lo vamos a ver a continuación. El 9, su valor relativo sería 900, ¿no? En el caso del 2, su valor relativo sería 20. Y en el caso del 7, 7 sería, ¿no? A ver, vamos a hacer un ejemplo contigo. ¿Cuál sería el valor relativo del 8? Ya tú estarás anotando y podrás darte cuenta lo sencillo que es. En este caso sería 80. Si nosotros queremos decir del 4, de acuerdo a su ubicación, tendría que ser 400. ¿Sí?
Ahí vas a poder observar varias veces este tutorial para que vayas tú también dándote cuenta, o investigar en otros videos por ahí que hay en el internet. Bien, volvamos a nuestro esquema. Ya hemos visto algunas de estas palabritas de acá. Vamos a los principios de lo que es un sistema, de los principios del sistema de numeración. Tenemos principio de orden, principio de la base y principio posicional. Este principio también nos va a llevar a lo que es el tablero de valor posicional. A ver, vamos hablando un poquito de ello. Principio de orden. Toda cifra en un numeral tiene un orden por convención. Por convención quiere decir por un acuerdo ya general, ¿no? El orden se cuenta de derecha a izquierda, así como lo muestra acá la imagen, ¿no? El 8 sería primer orden, el 6 sería segundo orden y el 5 sería tercer orden, ¿sí? Entonces recuerda, acá puedes leerlo, después copiarlo en el cuaderno y grabártelo bien. No confundir el lugar de una cifra con el orden de una cifra. El lugar se cuenta de izquierda a derecha. ¿Estamos de acuerdo? De izquierda a derecha. Por ejemplo, primer lugar, segundo lugar, tercer lugar. Pero nosotros estamos hablando de orden, ¿ya? Analízalo, esta diapositiva, observa bien, lee, ahí está bien clarito lo que está diciendo. No, si nosotros hablamos de orden, comenzamos así. Primer orden, segundo orden, tercer orden para el 5. ¿Sí? Bien, pasemos al principio de la base. Vamos a hablar del principio de la base. Todo sistema de numeración tiene una base, que es un número entero mayor que la unidad, a partir de 2 hacia arriba, el cual nos indica la forma cómo debemos agrupar dichas unidades, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo. En el sistema escenario, o sea, base 6, debemos agrupar las unidades de 6 en 6, ¿no? Acá tenemos 15 bolitas en la gráfica, y si hablamos del sistema escenario base 6, esas 15 bolitas vamos a agruparlas de 6 en 6, porque estamos hablando del sistema escenario. Entonces, 6 acá, como lo muestra la gráfica, ya no podría agrupar 6 más acá, me han quedado 3. ¿Cuántos grupos de 6 he formado? 2 grupos de 6, ¿no? ¿Cuántas me han sobrado? 3. Es así como se expresa el número 15, ¿no?, en nuestro sistema decimal, pero en la base 6 se escribiría 23 en base 6, ¿no? Estas representan las unidades que sobraron. En nuestro sistema nosotros agrupamos de 10 en 10, ¿verdad? Bien, creo que revísalo, repásalo, obsérvalo bien, ¿no? Ya vamos a poner otros ejemplos más adelante para poder irnos entendiendo mejor. A ver, vamos por acá. ¿Cómo se representa 20 en el sistema quinario? 20 bolitas, como dice la gráfica. Como hablamos de la base 5, porque es quinario, vamos a agruparlos de 5 en 5. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuántos grupos de 5 voy a poder? ¿No? 4 grupos de 5. No me sobró ninguno en este caso, ¿no? No me ha sobrado ninguno. 0 unidades sobran. Entonces sería 40 en base 5, el 20, ¿no?, en nuestra base 10. ¿Estamos de acuerdo? Creo que está clarito, se entiende. Tercer principio, principio posicional. Como les dije, esto nos da paso ya a hablar también del tablero posicional, ¿no?, donde vamos a hablar de las unidades, decenas, centenas, etc. Entonces analicemos esta diapositiva. En un numeral toda cifra tiene un valor posicional. Veamos un ejemplo. El 7, ¿no?, representa las unidades. El 5, las decenas. ¿Cuántas decenas tenemos? 5 decenas. 5 grupos de 10. En el 4, las centenas. 4 grupos de 100. La suma de los valores posicionales nos da el número, ¿no?
En este caso observa ahí 750, 400 sería el 457. Lo que nosotros hemos visto, o de repente tú en quinto grado has visto la descomposición de los números, su descomposición de su forma larga o polinómica, que también le llamamos. Todo eso vamos a irlo viendo más adelante. A ver, sigamos. Ahora sí llegamos a lo que queremos, ¿no? El tablero de valor posicional. Para mí esto es muy importante porque nos permite poder leer y escribir bien un número. ¿Cuántas veces estudiantes de sexto grado no me pueden escribir cantidades grandes, ¿no? O escuchan la cantidad y no pueden imaginarse qué tan grande o pequeña sea, ¿no? Un ejemplo ponía yo y yo les decía, bueno, ¿y cuánto puede costar esta plancha, no? Y ponía cantidades como por decir 20.000, 100.000, ¿no? 500.000, y algunas estudiantes me decían 100.000 podría ser, ¿no? Entonces esa idea nos la va a dar bien clarito lo que es el tablero de valor posicional. Yo te voy a dejar unos videos, ¿no? Unos videos que explican un poquito la tabla del valor posicional, ¿no? Tomado del internet. Tú también los puedes encontrar por ahí y te van a ir a ayudar un poquito a lo que es a entender bien el tablero de valor posicional y a leer cantidades grandes. ¿Estamos de acuerdo? Y de ahí vamos a pasar ya a desarrollar el libro. A ver, te dejo con el video. Entonces, primeramente viendo el cuadro de valor posicional para ir ubicando cada uno de los dígitos del sistema decimal. Y primeramente el cuadro de valor posicional cuenta con los primeros tres campos, que son las unidades, los otros subsiguientes, que son los miles, los otros tres subsiguientes, que son los millones, y hasta tener los miles de billones, y así sucesivamente, teniendo en cuenta que el sistema de numeración decimal, los números pueden incrementarse hasta el infinito. Vamos entonces a comenzar con el primer ejemplo. Si ustedes pueden ver, tenemos en total 5 dígitos que los vamos a ir ubicando en el cuadro de valor posicional. Para no tener problemas podemos ir separando cada 3 dígitos y poder ubicar en cada lugar que corresponde. Ejemplo, el 103 por ende podría ubicarse en el campo de las unidades y el 27 en el campo de los miles. Y finalmente tendríamos en su equivalente en su literal, que sería, como ustedes pueden ver, 27.103 unidades. El siguiente ejemplo, que un poco una cifra más larga, que en total vamos a tener 9 dígitos, podemos ir ubicando el 123 en las unidades, respectivamente el 3 en la unidad, el 2 en la decena, el 1 en la centena, que formaría el 123, el 3 en las unidades de 1000, el 0 en las decenas de 1000 y el 2 en las centenas de 1000. Y finalmente tendríamos los millones, el 7 en las unidades de millón, el 4 en las decenas de millón y el 1 en las centenas de millón. Finalmente, su equivalente en literal sería 147.203.123 unidades. Vamos con el siguiente ejemplo, que esta ya es una cifra mucho más larga, a la que tampoco no hay que tenerle miedo para poder ver. Y como podemos ver, el 65, que va a estar en las unidades, el 5 en las unidades, el 6 en las decenas. Y algo que hay que tomar en cuenta, que es en el 0, que estaría en las centenas de unidad, simplemente tendrían 2 dígitos válidos, pero el 0 que automáticamente no se lo va a considerar. En los miles vamos a tener 809, en los millones 327, en los miles de millones 173, y su equivalente en literal va a ser 173.000 millones, 327.809.075 unidades, ¿no? El tablero posicional es un material muy útil, que nos ayuda a saber qué posición ocupa cada dígito en el sistema numérico y el valor de cada uno de ellos. Como vemos,
El tablero posicional está formado por una serie de columnas, las cuales se enumeran de derecha a izquierda. En primer orden, tenemos a la columna de las unidades. En segundo orden, a la columna de las decenas, a la columna de las centenas, unidad de millar, decena de millar, centena de millar, y si deseamos podemos seguir aumentando columnas. Veamos algunos ejercicios. Nos piden ubicar los siguientes números en la tabla posicional. Ubiquemos primero el número 1236. Como hemos dicho, para ubicar un número en el tablero posicional, lo debemos hacer de derecha a izquierda. Entonces tomamos el último dígito y lo colocamos en la columna de las unidades. Cogemos el siguiente dígito, que es el 3, y lo colocamos en la columna de las decenas, que es el de segundo orden. Lo mismo con el siguiente dígito. Ponemos el 2 en la columna de las centenas y por último tomamos el 1 y lo colocamos en la columna de las unidades de millar. Ahora coloquemos el siguiente número, 46.623. Tomamos el último dígito, que es el 3, y lo colocamos en las unidades. El 2 en las decenas, el 6 en las centenas, el 6 en las unidades de millar y el 4 en las decenas de millar. Y es así como se ubican los números en la tabla posicional. Veamos ahora otro tipo de problemas que se pueden presentar. Nos dicen, en 93 decenas, ¿cuántas unidades hay? Muy bien, primero ubiquemos 93 decenas en la tabla posicional. Para hacer ello, debemos hacer coincidir el último dígito con la columna que nos indican. En este caso, debemos colocar el 3 en la columna de las decenas. Después, colocamos el 9 en la siguiente columna, que son las centenas. Ahora veamos lo que nos preguntan. En 93 decenas, que ya lo tenemos ubicado en la tabla, ¿cuántas unidades hay? Vamos hasta la columna de las unidades, y como vemos que está vacía, lo rellenamos con 0. Entonces vemos que en 93 decenas hay 930 unidades. En 5 decenas de millar, ¿cuántas centenas hay? Coloquemos 5 decenas de millar en la tabla. Hacemos coincidir el 5 con la columna de las decenas de millar. Y listo, ya ubicamos 5 decenas de millar en la tabla. Ahora nos dicen, ¿cuántas centenas hay? Vamos hasta la columna de las centenas. Y como vemos que están vacías, lo rellenamos con 0. Entonces, en 5 decenas de millar hay 500 centenas. En 45 unidades, ¿cuántas decenas hay? Coloquemos 45 unidades en la tabla posicional. Colocamos el 5 en la columna de las unidades y el 4 en la columna de las decenas. Nos preguntan, ¿cuántas centenas hay? Vamos hasta la columna de las centenas y como vemos que ahí hay un dígito, ya no es necesario rellenarlo con 0. Entonces, lo que se tiene que hacer aquí es tomar este dígito y todos los dígitos que estén a su izquierda. En este caso, como no hay dígitos a su izquierda, solo tomamos el 4. Entonces, en 45 unidades hay 4 decenas. Hardcore time. En 438 centenas, ¿cuántas unidades de millar hay? Ubiquemos 438 centenas en la tabla posicional, el 8 en la columna de las centenas, el 3 en la columna de las unidades de millar y el 4 en las decenas de millar. Muy bien, ya tenemos ubicado 438 centenas en la tabla. Ahora nos piden, ¿cuántas unidades de millar hay? Vamos hasta la columna de las unidades de millar y vemos que ya hay un dígito. Por lo tanto, tomamos este dígito y todos los dígitos que estén a su izquierda. Entonces, en 438 centenas hay 43 unidades de millar.